acusaron vivo y después lo necesitaban muerto. La expectativa se genera a esta hora en esta fiscalía, precisamente en la calle Tucumán, por la presencia de la jueza federal, la doctora Sandra Arroyo Salgado. En este lugar fue ratificado por este comunicado. En un primer momento se aguardaba su declaración por la mañana, pero acá dice textual a la tarde para completar su declaración. Declaración que se conoció el último viernes, de 7 horas aproximadamente, que el martes por primera vez la doctora, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa del fiscal Nisman, la mamá de las hijas del fiscal Nisman, estuvo presente acá el martes pasado, pero no fue una testimonial, sino un conocimiento con la doctora Viviana Fein, el pedido de ser creyente de la causa. ¿Qué tiene que ver la explicación que estamos dando nosotros? Comenzó este proceso cuando presentó la denuncia, lo expliqué con lujo de detalle, es ridícula la denuncia, sin haber leído la presentación, porque conozco la causa, es ridícula la denuncia. El fiscal me llamó el día martes para convocarme a su fiscalía el día miércoles, ya había presentado la denuncia, a informarme qué denuncia había presentado, y a partir de ahí yo salí de su despacho y luego me pareció que era importante que el fiscal presentase esa denuncia frente al Parlamento Nacional, porque el fiscal había hecho una denuncia sobre los 2 años desde el momento en que se realizó la primera reunión de Alepo hasta la firma del convenio que fue votado por la mayoría kirchnerista en el Parlamento. Respecto al tema de Luis Delía, en primer lugar, no es un delito concurrir a la Casa Rosada. Cualquier ciudadano lo puede hacer y Luis Delía lo puede hacer. Y tampoco es ningún delito establecer ningún tipo de comunicación con ningún funcionario del gobierno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 1 hora habló la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en cadena nacional. Lo más importante, lo más significativo, vamos a ir desmenuzando enseguidita. Este programa va hasta las 23. Tenemos que la producción rápidamente ya está trabajando, así que la hora política a partir de las 22 con las primeras repercusiones de lo que acaba de anunciar, porque la presidenta acaba de anunciar como un proyecto de ley que envía al Parlamento Nacional la disolución de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado, la tenebrosa CIDE, que ha cobijado a lo que desde la semana pasada yo vengo denominando los sospechosos de siempre. La presidenta ha dicho que desde el año 2013, desde la CIDE, no solamente bombardearon el memorándum de entendimiento con Irán, que la presidenta volvió a defender esta noche, sino que a partir de ese año comenzaron a lloverle denuncias de las más insólitas y las relacionó a jueces y fiscales con el poder de la CIDE. La presidenta acaba de enviar al Parlamento Nacional y convoca a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero para tratar este proyecto y la creación de una agencia federal de inteligencia que tendrá un director general y un subdirector que deberá requerir el apoyo del Senado de la Nación. Además, y como durante la semana pasada, en los debates políticos que estuvimos haciendo aquí en Minuto 1, bien centrados, porque desde la semana pasada, a la par que venimos sobrevolando permanentemente todas las causas, pero hemos hecho hincapié, y yo le he dicho a usted, aquí hay una causa principal que nos debe ocupar y preocupar, que es la muerte del fiscal Nisman. Por el otro lado estaba la denuncia contra la presidenta. Pero hay un tema central que estuvimos hablando todos los días de la semana pasada, que justamente era la CIDE, los sospechosos de siempre, el poder que ha tenido esta Secretaría de Inteligencia del Estado, que ningún gobierno de la democracia ha podido modificar. Y que durante todos los gobiernos, algunos de sus integrantes, o muchos, han hecho alguna trapisonda contra el gobierno constitucional. También, y esto se debatió la semana pasada aquí, en este proyecto de ley se determina que la oficina, que todas las escuchas telefónicas que por orden judicial se deben realizar, porque muchas veces son un elemento de vital importancia para una causa o, como lo han sido en su momento, para secuestros extorsivos,
que esta oficina de escuchas telefónicas dependa del Ministerio Público Fiscal, es decir, de la Procuración. Esto, reiteramos, un proyecto que la Presidenta de la Nación acaba de anunciar. Son las primeras repercusiones. Estamos convocando a partir de las 22 a los distintos representantes de los partidos políticos para que den su primera opinión. Se disuelve la CIDE. Fíjese, esto fue una idea que la semana pasada plantearon en este programa, sobre todo los representantes de la izquierda. Jorge Altamira, que estuvo el jueves, Néstor Pitrola, Vilma Ripoll, el diputado del Caño. Desde la izquierda se venía justamente pidiendo, y el proyecto de la izquierda era la disolución de la Secretaría de Inteligencia del Estado. También, bueno, sobre el final, la presidenta dijo que hay una línea de información, lamentó, se preguntó cómo el fiscal Nisman podía haber sido engañado en la denuncia al verse puesto a 2 agentes de inteligencia que no lo eran tal. Dijo que le podrán hacer muchas más denuncias, pero que no se va a dejar extorsionar y que va a seguir adelante con lo que el gobierno viene sosteniendo. Y habló sobre el final de la necesidad nuevamente de una reforma judicial. Dijo que era indispensable una reforma judicial en la Argentina para que no ocurran las cuestiones que están ocurriendo. Vamos a... Enseguida ya también está Paulo Cablan. Tenemos distintos invitados porque, reitero, en esta primera hora vamos a retomar el hilo de la investigación sobre la muerte del fiscal Nisman. Ha existido durante el fin de semana elementos importantes para seguir la causa, que en algún punto van clarificando. Declararon como testigos los policías de la custodia. Uno en especial que habla de que Nisman le había pedido a él también un arma, lo mismo que le había hecho a Lagomarsino, que después finalmente Lagomarsino le da esa pistola. Lagomarsino, que está imputado, ha quedado como imputado. La presidenta volvió a pedir esta noche protección sobre Diego Lagomarsino. Y a partir de las 22 vamos a hacer el debate político, las primeras reflexiones y las primeras repercusiones sobre esto que en cadena nacional acaba de anunciar la presidenta. Vamos a escuchar nuevamente el momento en que la presidenta anunciaba el proyecto que envía al Parlamento para disolver la ex CIDE. Precisamente a partir del año 2013, donde comenzamos a observar que desde ciertos organismos, más concretamente de la CIDE, integrantes de esos servicios de información, comenzaron prácticamente a bombardear este acuerdo. Y es allí también, porque hay que señalarlo, cuando se intensifica con una intensidad, si se me permite, estoy haciendo redundancia, pero en la serie de denuncias contra esta presidenta de lo más insólitas. Los periodistas, amplificadores o medios de desinformación, amplificadores de estas denuncias de todo tipo, desde cuentas en lugares exóticos, hasta temor a que se revelen nombres de empresas en Nevada, pasando por lugares donde habría montañas de euros o de dólares, en fin, todo tipo de denuncias contra esta presidenta de una manera como nunca se vio en ninguna etapa de la democracia. Basta corroborar la crónica para comprender cómo se comenzó a actuar desde el año 2013 a partir del memorándum de entendimiento contra esta presidenta. Me lleva a adoptar la decisión de que cuando se produce la renuncia de las autoridades de la ex CIDE y asumen las nuevas autoridades, tomar decisiones. La primera, el desplazamiento de muchos de esos agentes que, vuelvo a decir, venían desde el año 83. Este tema del sistema de inteligencia nacional no es un problema que nace en el año 2003. Es una deuda pendiente de la democracia desde el año 1983. Las personas que fueron a ocupar el cargo de director y de subdirector o secretario o subsecretario
de esta Secretaría no solamente fueron con la precisa instrucción de desplazamiento de estas personas, sino con otra mucho más importante, que es la que yo quiero comunicar hoy también a todos los argentinos, y que es comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar definitivamente un sistema que evidentemente no ha sido de inteligencia, que evidentemente no ha servido a los intereses nacionales. Por eso les pedí la elaboración de un proyecto de ley que me acaban de entregar. Yo este proyecto lo he remitido a la Secretaría Legal y Técnica para que termine de encuadrar legalmente esta nueva norma, pero me gustaría compartir con ustedes algunos de los principios rectores de este nuevo sistema de inteligencia que va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional, va a ser remitido antes de mi viaje a China este fin de semana y también va a ser firmado el decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero para el tratamiento de este tema. El proyecto, entre otras cosas, presenta en primer término la disolución de la Secretaría de Inteligencia, más conocida por todos como CIDE, porque en realidad todo el mundo siempre, pese a que se le había cambiado. Bueno, allí estaba el anuncio principal entonces de la presidenta Cristina Kirchner informando de el envío al Parlamento de este proyecto para la disolución de la ex CIDE, que reitero, a partir de las 22 vamos a estar con las repercusiones. ¿Qué tal, Berco? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, sin lugar a dudas, una noticia que impacta y que va a impactar obviamente también en el campo político, ¿no? Y que va a tener que empezar a debatirse inmediatamente en el Congreso, con lo cual las fuerzas políticas ya tienen que tener su posición definida respecto de esta reforma tardía de un organismo que, como vos decías, alberga a los sospechosos de siempre. Bueno, tenemos varios invitados para retomar en qué estado se encuentra la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto se cumplió saludarlos. Ya una semana. Sí, una semana, pero falta más para que falta una semana, un poco más, para que la fiscal tenga toda la información completa en cuanto a lo que es información pericial para que pueda tomar una decisión. La causa sigue siendo muerte dudosa, ni homicidio ni suicidio, muerte dudosa. Hoy declaró la ex mujer del doctor Nisman, la jueza federal de San Isidro, la doctora Sandra Arroyo Salgado. Hoy la fiscal imputó al testigo Lago Marcino, testigo de esta causa, imputado por haber prestado el arma, Diego Lago Marcino. Hay que ver qué es lo que pasa en los próximos días, si lo imputa, si lo van a tener que indagar, pero por el hecho del arma, no tiene nada que ver con la muerte. Ya han declarado muchos testigos, no quedan demasiados testigos para declarar. Sí, lo que queda es una batería de peritajes que están en proceso, fundamentalmente lo que tiene que ver con la operación de autopsia, con los estudios que llaman histopatológicos, y una vez que tenga toda la información, la fiscal sí va a calificar el hecho o va a cambiar, claro, o va a pedir cambiar la calificación del hecho por suicidio u homicidio. Porque acá, a ver, hay dos declaraciones importantes. La de Diego Lago Marcino, que, bueno, cuenta de la forma en que le llevó el arma el sábado a la noche. Eso lo declaró el día lunes de la semana pasada. Se conoció este fin de semana la declaración de uno de los policías de la custodia, Benítez. El hombre que lo conoce de hace 15 años. Que también le había pedido una pistola, le pidió asesoramiento. Comprámela el lunes. Exacto. Es decir, hay dos elementos que hablan como de la necesidad de Nisman de tener un arma en su casa. De tener un arma para defensa, por seguridad, ante un eventual incidente o ataque, ¿sí? Era ese el pedido, problemas de seguridad. Sí. Ahora, después también, y si tenemos el gráfico que la producción ha preparado, está el tema de que aclaró la fiscal el fin de semana de cómo había sido el disparo. Sí, el disparo a un centímetro. Que justamente habían surgido algunas dudas, que algunas decían... Allí entonces, la autopsia reveló que el disparo se realizó, como bien decís vos, a Paulo,
A menos de un con el arma prácticamente con el arma apoyada en la sien derecha. En la sien derecha, ¿sí? Esto es un punto importante porque también se habían dado a conocer otras informaciones durante la semana, ¿no? Pero digo, me parece que también es un punto importante lo que la fiscal ha indicado, ¿no? Sí, la fiscal ha dado a entender que hasta el momento no ha encontrado ningún indicio que le permita avanzar sobre una hipótesis de homicidio. Al menos hasta el momento, por lo que tiene hasta el momento la fiscal. Hay que ver qué pasa en los próximos días cuando tenga toda la información. Tiene todavía información incompleta. De la famosa mancha que se había encontrado allí en el pasadizo ese... De la huella incompleta. La huella. Es una huella palmar incompleta, no la van a poder cotejar o no va a ser información precisa para ver a quién corresponde. Y la Pero la empresa, la administración ya le informó a la fiscal que en las semanas previas estuvieron los técnicos revisando los aires acondicionados, por lo que intuye que puede ser un técnico. Y la pequeña mancha de sangre que había en el baño de... Eso es más para información para peritos, ¿no? Para criminalistas, para ver si se condice o no si con un disparo, con un disparo provocado por la misma persona, un suicidio o es un homicidio. Fundamentalmente es para eso, ¿no? Bueno, justamente la sangre se encontraba extendida debajo del cadáver, había salpicaduras en la mano, la pared y el espejo en pequeñas proporciones. Depende del tipo del tipo de goteo, etcétera, etcétera. Los forenses, los criminalistas pueden describir una escena del hecho. Ahora, ¿no? lo que falta, ¿es habitual que se demore tanto? Un mes. El análisis toxicológico. Histopatológico, tengo entendido, un mes. ¿Pero el cruce de llamadas? Un mes. El cruce de llamados, sí. Primero tenés que tenerlo. Y una vez que tenerlo hay que leer el cruce de llamada. No, pero no digo la transcripción de la llamada. No, cruce de comunicación. ¿A quién fueron? ¿A quién llamó? ¿A qué hora? Eso, pero perdón, es información que las compañías telefónicas tienen. No puede ser tan difícil. Las compañías telefónicas muchas veces la entregan un año después. En este caso, por una necesidad, por este tipo de casos la están entregando bastante rápido. Caso de trascendencia internacional. Está bien, pero a ver, te la entregan, se bajaron... Te la entregan cuando quieren. Generalmente. Se bajaron todo el listado de llamados, ¿no? Sí, pero tienen que hacer los cruces. Claro, ahora viene el tema del cruce. Lleva su tiempo. ¿Y las cámaras de seguridad? Cámaras de seguridad son más de 100. Y algunas no pocos funcionaban. empleados, y algunas no funcionaban. Pero, a ver, algunas imágenes ya están chequeando. Lo que me contaron es que, tienen que chequear todo, lleva su tiempo. La Fiscalía tiene pocos empleados. Está trabajando mucha gente de la Policía Federal con esas cámaras. Lo que están haciendo es chequeando la información de los testimonios con las cámaras. ¿Por qué? Pues seguían por el libro de guardia de la Torre Le Parc. A ver, los vecinos de la Torre Le Parc, yo conozco a algunos vecinos de la Torre Le Parc, usted paga mucho de expensas por la seguridad, se la están robando la plata, porque es un desastre la seguridad y el libro de guardia dice cualquier otra cosa. A ver, es muy distinto el libro de guardia a lo que declaran los testigos. Claro, bueno, están chequeando con las cámaras el relato de los testigos. La fiscal dejó trascender que no podía guiarse justamente por el libro de guardia porque había sospecha de que no estaba... Viejos policías dicen que existen 3 tipos de mentiras. Las pequeñas mentiras, las grandes mentiras y los libros de guardia. Porque justamente me parece que ahora, siguiendo este hilo que venimos realizando, de estos 2 testigos, que Lagomarsino y el policía Benítez, que hablan de que Nisman estaba requiriendo un arma, lo que la fiscal ahora tiene que cerrar para descartar el tema del homicidio es justamente qué pasó entre el sábado 20:30 que se va al Lagomarsino y el domingo 23:30 que aproximadamente encuentran y la data de muerte que es al mediodía. Y además, no olvidemos que el arma dio negativo, el estudio que se le hizo a las muestras en la mano de la pólvora dio negativo. Eso todavía se tiene que chequear. Le llegó a la fiscal una información de la Policía Científica de La Plata, que pertenece a la Policía Bonaerense, que son los que hicieron el estudio. Ellos tienen alrededor de 10.000 cotejos realizados en balística con ese sistema, ¿sí? con ese método, pero barrido electrónico, microscopio de barrido electrónico, no me salía la palabra. Y en el caso de ese tipo de arma, calibre 22, esa munición creo que es marca Federal, munición americana, punta hueca,
tienen una estadística que el 50% le dio de negativo, pero estamos hablando de falsos negativos, ¿sí? O sea, da negativo pese a que se ha usado el arma, tienen un 50%, 50 sí, 50 no, con esa máquina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con gente de la Universidad Nacional de La Plata, posiblemente de la UBA también? Es utilizar esa misma munición, con esa misma pistola, en la misma situación en la que se encontraba el arma cuando se disparó, de acuerdo a la información de una autopsia, hacer varios disparos y ahí van a tomar muestras para ver si también da negativo o no. Porque si da negativo puede ser que no disparó. Obvio. Está aquí Olga Fernández Chávez, que es criminóloga, y justamente por lo que decía Paulo, vos estabas acotando. Sí, uno de los defectos, y está incluso publicado en un paper, el problema es que hay munición del calibre 22 que utiliza otro tipo de fulminante, que esta técnica no detecta, porque la técnica está pensada para bario, antimonio y plomo. ¿Sí? Ahora, seguramente en esa causística que tienen han estudiado esto, si el fulminante corresponde o no corresponde. Sí, pues yo escuché a varios peritos que decían, no, imposible, si no tiene pólvora, si no tiene el bario, antimonio, etcétera, etcétera, no quiere decir que no disparó. Los técnicos que manejan ese equipo en La Plata le informaron a la fiscal, mire que en estas condiciones, con este tipo de munición, tenemos más o menos de los 10.000 estudios que hemos hecho en los últimos, creo que lo tienen de hace una década aproximadamente este equipo, un poco menos, el 50% nos dio negativo, aunque sabíamos efectivamente que se había disparado. Bueno, el jueves cuando estuvo acá también el licenciado en criminología, ¿te acordás que decía lo mismo? Que no era, digamos, extraño que no se haya encontrado pólvora, que dadas las características de este calibre podía darse, ¿no? Sí, sí. Justamente, el tema es que justamente en el informe tendrían que haber puesto que, de acuerdo a su causística, de tantos casos, esto haberlo informado previamente. No, para eso lo generar... lo tiene de primer momento la fiscal, ¿eh? Ojo, eso lo aclaró. De hecho, la propia policía científica se lo adelantó a la fiscal antes de realizado el estudio, ¿eh? Esto de antes, incluso le hicieron la aclaración, mire que por ahí da negativo, aunque haya disparado. Por eso la insistencia de la fiscal en hacer otro estudio para descartar, no, porque, repito, puede decir que no disparó el arma y es un homicidio, puede ser también. Porque tiene que dar vos seguro. pensás que el margen de detección que vos tenés con este tipo de microscopía, incluso nos fijamos en el recuento, y hay que solicitar el recuento por el riesgo de contaminación cruzada, porque alguien haya disparado y al tocarlo accidentalmente le transmita restos. O sea, ese es el nivel de margen de detección que tiene. Entonces, que no encuentren, la única forma es que el fulminante no corresponda, no sea el que detecta la técnica. Está nuestra colega Teresita Duzar, que fue la primera que publicó en las últimas horas la declaración de los custodios del fiscal Alberto Nisman. Allí se hablaba, Teresita, de algunas contradicciones entre los custodios. ¿Por qué no nos comentás, a ver, primero a grandes rasgos, qué dicen, de quiénes se tratan y qué dicen justamente los custodios de Nisman? Bueno, hay dos custodios que son los que intervienen el sábado y cuyo testimonio es muy interesante porque en materia de inteligencia humana son, digamos, los últimos testimonios que nos acceden al saber de qué pudieron ser las últimas horas del fiscal Nisman, ¿no? Esos custodios hacen relatos que comparados son bastante similares, no obstante, es verdad que hay en la cronología de los hechos algunos puntos de interrogación, como por ejemplo el hecho que, perdón, no el sábado, sino el domingo, corrección. El domingo. El domingo, el día fatídico. El hecho, digamos, que cuando el doctor habían acordado, como era costumbre con el fiscal Nisman, que el fiscal llame el día previo a una hora indeterminada, pero fijada a la noche, no en el testimonio no dan la constancia de la hora.
y que acuerden para saber a qué hora el fiscal debía venir a buscarlos, ¿no? Ellos debían ir a buscar al fiscal, teniendo cuenta que el fiscal Nisman en todos estos años, desde 1999, el fiscal estaba acompañado de un importante dote de custodios que ha ido evolucionando a medida que los años han pasado. Y el fiscal Nisman tenía esa particularidad que no quería que sus custodios entren en el recinto no solo de sus apartamentos privados, sino también del inmueble donde residía, y tenían que mantenerse en los alrededores. Entonces, el día previo reciben las consignas para el domingo 18, y el fiscal les dice que que estos dos suboficiales, Nis y Miño, vengan a buscarlo a las 11. Y ahí es verdad que se va a desencadenar, digamos, un caso de escuela de lo que no hay que hacer en cuanto a digamos, un escenario de desprolijidades y de negligencias importantísimas. Y la verdad que la negligencia en sí no es, no está penalizada, pero no obstante es criminal, porque a partir de las 11 el fiscal no contesta, como es ahora de conocimiento público, y no va a contestar nunca más. Y los custodios, lejos de desencadenar el proceso de alerta que se debería haber hecho en ese momento, contactando inmediatamente sus superiores y tomando ellos mismos, digamos, la cabida de la situación y de las medidas que era simplemente de entrar de alguna forma en ese departamento, van a esperar hasta las 14:30 para empezar a desencadenar una serie de hechos que culminarán pasadas las 10, 22 y 25, si no me equivoco, no, 22:05, perdón, con la entrada en el departamento y el hallazgo del cuerpo sin vida del fiscal. Vamos a ver, justamente en base a lo que vos comentaste y que se publicó este fin de semana, a ver las contradicciones que tienen los custodios, ¿no? Y si te parece, después aclará vos. A ver, vamos a ver esas contradicciones, qué es lo que surgen. La versión de Nis dice, después de lo que relataba Teresita, que tocaron el timbre de la casa de Nisman después de las 14. La versión de Miño, tocaron el timbre de Nisman después de las 17. La versión de Nis, estacionaron en el estacionamiento de cortesía, donde hay señal para los teléfonos celulares. La versión de Miño, que estacionaron en el subsuelo, donde no hay señal, porque dice que ese día llovía y que, bueno, fueron directamente al subsuelo. Versión de Nis dice, suben al departamento, tocan el timbre y luego llaman a la secretaria de Nisman a las 15 aproximadamente. La versión de Miño, suben al departamento y tocan el timbre después de llamar a la secretaria de Nisman a las 17 horas. Bueno, Nis y Miño son justamente los dos custodios que estaban el domingo allí y que tenían que, según las instrucciones que había recibido del fiscal, ir a las 11 de la mañana a buscarlo. Sí, a las 11. Primero, un gran hallazgo de la colega, consiguió esta declaración que es realmente muy importante. El relato es muy parecido, muy similar en ambos, pero no coincide el horario. No coincide. Y evidentemente, si es así, uno de los dos miente. Uno de los dos miente, y entonces hay que ver si miente por razones muy espurias y que tendrían que ver con alguna intencionalidad criminal o algún hecho criminal. Sí, o miente si porque están efectivamente intentando encubrir una forma de lo que es, digamos, una negligencia. Claro, lo que bien explicabas vos, la negligencia operativa de que están para custodiar a un fiscal que les dice a las 11 vénganme a buscar y a las 11 no llama al fiscal y en lugar ellos de ir a ver, dejan pasar el tiempo y van tarde, reaccionan tarde. En cambio, digamos que es verdad que apuntar a la responsabilidad de estos custodios diría que es justo y necesario, pero no están solos, porque arriba tienen, digamos... bueno, están sumariados, ¿no? Están sumariados, pero digamos que también tienen una jerarquía. Y digamos que de frente a semejante fracaso operacional, es verdad que normalmente en un país normal se tomaría las decisiones correspondientes, más teniendo en cuenta
que ellos no actúan, es verdad, como corresponde frente a un escenario de crisis, pero su superioridad tampoco lo hace, porque el testigo Benítez, es decir, el hombre de todos los 3 testigos cuyo testimonio también he obtenido, Benítez, que él estuvo en contacto directo y dentro del departamento, lo sabemos, el sábado con el fiscal Nisman aún en vida, el fiscal Nisman fue, y lo dice él mismo en su testimonio, él fue informado por un teléfono, un llamado telefónico de Nice, quisiera no equivocarme porque no me acuerdo si es Nice o Minho, pero en todo caso fue informado a las 14:30 y él tomó la iniciativa de llamar a la fiscalía, a su superioridad, con lo cual significa que a partir de las 14:30 dentro de la Policía Federal, alguien con más rango sabía que algo pasaba. Que algo raro estaba pasando. Y así que de las 14... Ahora, Benítez, me queda una duda porque hoy he escuchado la versión que publicó el Diario de la Nación el fin de semana. ¿Vos accediste vos a la declaración? Yo accedí a la declaración, sí. ¿Te sentiste que te violaron la información o te dieron, como decimos habitualmente, citaron la fuente? No me citaron en absoluto la fuente y encima reproducieron el título tal cual había aparecido en mi blog. Y eso la verdad es que me puso de muy mala uva, debo decir. Ese me pareció una... Vos tenés un blog que se llama... Yo tengo un blog que se llama relacionesinternacionales.co, que tiene ahora 2 años y medio de existencia. Y en realidad nació con... yo fui enviada especial el día de la asunción de Hassan Rouhani en Irán, y entonces en ese momento decidí empezar un blog que se llamaría Relaciones Internacionales. ¿Y vos accediste a estas...? Y yo accedí, y bueno, accedí a esa primicia, y entonces ¿la publicaste en tu blog? Y la publiqué en mi blog, y quise efectivamente, comparando, digamos, en el caso de Nice y de Minho, comparando ahora, los dos testimonios, porque lo que era interesante era de poder comparar, y después la dimensión de Benítez. Y hay un aspecto... Claro, ahí quiero detenerme un minuto, lo de Benítez. Benítez informa cuando declara a la fiscal que Nisman le había pedido a él un arma. Sí. Es decir, Nisman le pide a él primero un arma. ¿Y Benítez se niega a dársela? ¿Es así? Es decir, sí. Ese día pasa algo de insólito, puesto que, como lo decía, Nisman nunca lo conocía desde hace muchísimo tiempo a Benítez. 15 años, ¿no? 15 años, sí. Y sin embargo no tenía ninguna forma, digamos, o sea, eran relaciones muy rudimentarias, menos que amistad, digamos, eran relaciones muy frías. Claro, ¿no? Porque ahí lo que dice Lagomarsino, Paulo, que el otro día lo comentábamos, Lagomarsino dice que podrían existir algún tipo de relación, pero que Nisman siempre hacía sentir que él era el jefe, que él era el superior, que no daba lugar a relaciones de amistad, ¿no? Sí, lo que dice Diego Lagomarsino. Confianza, mucha confianza. Confianza, pero claro, no amistad. No, yo creo que eso, en cuanto a eso, digamos que es verdad que de las declaraciones, la dimensión psicológica y la dimensión humana es muy importante en el condicionamiento que pudieron tener los custodios. Claro. Porque es verdad que es cero iniciativa. Es decir, que en todo el Pero Benítez, ahora avanzamos, me interesa esto. Benítez entonces le dice no. Cuando le pide Nisman un arma, le dice no. No le dice no, le dice lo que corresponde en este caso que diga, le dice que es posible, pero que hay que seguir un trámite y explicita no menciona, no va tanto en los detalles, pero dice hay que cumplir con los registros como para comprar un coche, o sea, hay que comprar, y le dice, y no solo dice eso, sino que lo asesora. Porque primero, según reza en todo caso su deposición, Nisman aparentemente primero le pregunta por un revólver y Benítez le asesora diciéndole una pistola sería mejor para el uso que usted le quiere dar, en otras palabras, ¿no? Y que figuran en la deposición. Es decir, que Benítez hace lo que no hace Lagomarsino. Y en ese momento, digamos que es verdad que lo interesante del caso es que el consejo de Benítez va a ser la Besa Thunder, la cual casualmente
será el arma del crimen o del suicidio. Sí, le recomienda la misma pistola que le lleva. Claro, que es un arma que es un arma que es de un uso, digamos, o sea, que es de un uso bastante, entre comillas, corriente, pero no deja de ser una casualidad que aquella arma aconsejada por Benítez es también el arma que Lagomarsino le trae. Está la doctora Nilda Formoso, que es la abogada de la causa Lourdes Di Natale. Se ha hablado mucho en esta semana justamente de la causa Lourdes Di Natale, porque ha sido otra de las causas emblemáticas de supuestos suicidios, que no han sido tal, que nunca se aclararon, y además porque la jueza que investiga la muerte de Nisman en su momento actuó también en la extraña muerte de Lourdes Di Natale. Buenas noches, doctora, gracias por venir. Por favor. Obviamente que se reactivó toda la causa de Lourdes Di Natale. Totalmente. ¿Hay paralelismos? Hay muchos paralelismos, por ejemplo, la desprolijidad de la Federal. Eso pensaba. Sí. Los horarios de la Federal, siempre lo mismo, tiran cualquier cosa cuando uno les pregunta. A las 20, otro le dice a las 18. Todo eso en paralelo. Hay otras desprolijidades, presencias en la escena del crimen que no deberían haber sido. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, me parece que no debería haber estado el jefe de seguridad. El secretario de Seguridad. Sí, el secretario de Seguridad, sí. Tampoco quedó claro por qué estaba Berni en la locución de la Dice presidenta. que le recién. avisaron. Ah, no sé, eso no sé. Claro, pero la presidenta habló de cuando la ministra de Seguridad la llama y la noticia del hecho, o por lo menos de lo que estaba empezando a ocurrir, sí, pero no queda claro por qué Berni aparece ahí también. No sé, probablemente yo pienso que habrá tenido miedo que fuera muy grave la situación, atento a lo que estaba ocurriendo, pero no me parece prudente a mí, ¿no? ¿Y en aquel caso? Igual. En aquel caso. Tiene toda la noche para que le cuente todos los que estuvieron que no tenía que haber estado. Modificaron la escena del crimen, robaron objetos, vaciaron todo, inyectaron alcohol en sangre. La hermana recuerda que en uno de los allanamientos le dijeron, ¿tu hermana bebía? Y ella dijo, no, jamás. Bueno, vas a ver que sí que bebía. Claro, bueno, ahí digamos, en eso fue alevoso, acá no hay, por lo que se sabe hasta el momento de la fiscal, bastante no hay ninguna, porque la primera que ingresa a la casa es la madre de Nisman, no ha habido modificación de la escena, ¿no? ¿No es un poco sospechoso que hagan entrar a la madre de Nisman primero? Con el tremendo golpe emocional que le significa una madre ver a su hijo muerto. ¿No es una garantía? Me llevo a la madre como para qué. No sé, a mí me pareció todo un poco sucio, todo un poco claro. Eso me pareció en paralelo. ¿Y sobre la actuación de la jueza? Mire, la jueza en la causa de Lourdes no investigó, desinvestigó completamente. Hasta que la mandó al cajón. Después se fue, logró su juzgado 25 y se fue. Como titular, porque ella era subrogante. Con muy buen tono, porque es una mujer bien, con muy buen tono, con muy buen trato, pero yo debo tener 500 no de ella. 500 no que, obviamente, en un momento dado de 500 no la dejan sin investigación a usted. En este caso de Nisman... Porque recordemos que se había comprobado... En el caso de la muerte de Lourdes Di Natale, después se comprobó que la arrojaron por la ventana. Totalmente con la reconstrucción que ordenó la Cámara del Crimen. Exacto. No la doctora Palmagini. La Cámara del Crimen obligó a la reconstrucción de los hechos. Incluso hubo desprolijidades, etcétera, pero dio como dio y el muñeco cayó donde cayó el cadáver. Cuando fue impulsado boca abajo. Pero más allá de esto... La causa nuestra duerme, hoy está en Corte Suprema, duerme, y de golpe empiezan a llegar informes de Nisman, de la causa AMIA, que investigue a este testigo y a ustedes les puede servir, que investigue a este testigo, así, iban cayendo de a 4, de a 5. Fueron fenomenales, yo lo amé, porque él descubrió al abogado penalista que atendía a Lourdes en todas las causas que le iniciaron sus contrarios, al abogado laboralista que le quiso hacer el juicio de despido a Yoma y que fue amenazado de muerte y se tuvo que retirar. Nunca más hubo un abogado que la defendiera. Encontró a un enfermero que era muy amigo de Lourdes, que probablemente tuvo esa cajita misteriosa con
las pruebas de Lourdes durante un tiempo y que al momento de declarar 2008 era todavía amenazado telefónicamente. Encontró que Lourdes tenía custodia desde un año antes de la muerte en la casa, en la puerta de la Federal, dada por el juez Candela, el juzgado de correccional número 5 de la capital, que se le había puesto porque había una supuesta causa de disparo de arma de Lourdes a una vecina, para que Lourdes, entre comillas, no mate a la vecina. Bueno, cuando yo pedí los libros de cuartos para ver las custodias, sencillamente no había custodia. 3 meses antes no había nadie en la casa de Lourdes. ¿No tenía custodia? No. No tenía custodia. Y informaron que la levantaron 3 días después de la muerte. Levantaron algo que no había, era una zona... Doctora, la jueza Fabiana Palmagini, ¿le pareció en aquel momento que no tenía recursos para encarar la investigación? Me pareció que no quería investigar. Que para mí tenía la orden de no investigar. ¿De quién? Yo no lo sé. Usted sabe que en el caso de Lourdes yo quería la presencia de Yoma, de Menem y de Cuño Libarona, porque ella los señaló como los posibles autores de su muerte. Y no me la concedieron. Entonces una mujer que dice, me van a matar, 14 veces por lo menos en los diarios, en la televisión, en todos lados. Luego muere. Dice quién la va a matar, Feneto, un escribano público, tal y tal. Luego muere. Y yo pido que los traigan a declarar. Y Palmagini me dice que no. Es rarísimo. Es rarísimo. Además, el fiscal le remitía estas cosas tan importantes. Y ella ponía, téngase presente. Entonces yo me pongo como loca, el otro día decía, por favor, llamen a declarar. Yo los rechequeaba, los actualizaba en mi expediente. O sea que Nisman fue fundamental en la investigación de Lourdes. Porque él estaba convencido que Lourdes sabía todo de la AMIA. Bueno, había sido secretario nada más ni nada menos que de Mir Yoma en la época de muchísimo poder cuando atendía en la calle Florida. Exacto. Yo la entrevisté en muchísimas oportunidades. A usted la conoció personalmente, en vida. Y conocía las... pobrecita, cómo la habían dejado, que a la última estaba sola en un departamento, no le dejaban ver a la hija, que lloraba todo el día por eso, estaba con un termo y un mate, con un colchón en el suelo y con 2 sillas de plástico. Así la habían dejado. Estaba sola. Y pedía, y nosotros realmente la acompañamos, hicimos la denuncia, la acompañamos en las denuncias públicas que hacía. Sí, ella amaba todo el periodismo porque le ayudó mucho. Realmente la dejaban absolutamente en soledad. Sola. Porque además ahí, para tener en cuenta también, parte de la familia judicial, por ciertos apellidos, decían, está loca. Lo mismo que decían a Zulema, con está loca. Me tildaban la loca. Se probó en el expediente con 5 pericias hechas por Mariano Castex, entre otros, contratado por Yoma, que Lourdes era más normal que yo y que todos los que estamos acá. Era de una normalidad increíble. Sí, porque lo primero que decían es que estaba loca. No. Teresita, ya volvemos. Teresita, ¿y vos qué crees? ¿Este testimonio de los policías es indispensable en este momento para la causa? Yo creo que todo lo que es indispensable, todo es indispensable de alguna forma para la causa. Son las personas que han estado... que han estado presentes en las últimas horas, que han visto, digamos, las últimas haber visto Nisman, pero sobre todo son las personas que reflejan el nivel de importancia que el gobierno argentino le daba a la protección de Nisman. Y en eso, digamos, y que el gobierno argentino le daba a la protección de Nisman y que Nisman se daba a sí mismo. Porque si bien es verdad que Nisman en 2 ocasiones pediría un arma, según dicen los testigos, y que haciendo eso habla, digamos, de una percepción de una amenaza inminente, por otra parte también su comportamiento da a pensar que no se siente tampoco tan amenazado, porque a sus custodios les da franco. Digamos que una persona que se sentiría tan amenazada como para haber pedido 2 veces seguidas a 2 personas un arma, es el mismo pedido, en realidad se podría imaginar que es el mismo pedido, pero reanudado a otra persona, porque viendo que, por ejemplo, Benítez no se le va a conseguir el lunes, esto es una conjuntura, no estoy especulando, ¿no? Sí, ahí hay un punto importante en lo que vos estás diciendo, porque hay como una contradicción, porque ha declarado hoy incluso la diputada Patricia Bullrich, que fue a declarar ante la fiscal,
que Nisman se sentía amenazado. Incluso hoy reveló la diputada Bullrich que Nisman le dijo a ella que se había sentido traicionado por un integrante del Servicio de Inteligencia argentino que aparentemente él se entera que había estado dando información a los iraníes sobre movimientos de él o de sus hijas, ¿no? Sí. Digo, entonces ahí hay una contradicción, ¿no? También, sí, sí. que por un lado sí estaba amenazado, incluso, a ver, desde que él comienza la investigación e imputa a los iraníes, Irán lo pone en una lista de traidores, no yo sé, creo que en como él que dice, yo creo ¿no? que en Argentina se vehiculan muchos estereotipos y evidentemente eso no se crea gratuitamente, se crea porque la persona que más ha hablado de Irán en Argentina es Delia, y Delia es un antisemita. Entonces hoy se habla, la gente que conoce Irán lo conoce, digamos, a través de la construcción de Irán como único responsable del atentado AMIA, que es una fabricación, digamos, es una entelequia de Stiuso, aportada por Stiuso, pero digamos que... aportada por la CIA, ¿no? Bueno, sí, digamos que el atentado se produjo en un momento en que los iraníes eran los malos de la historia, hoy son los suníes. Hoy están aliados, supuestamente. No son tan liados, no están pero digamos que si entre esas conjeturas de verdad que hay el que habla de Irán, habla muy mal de Irán. O sea, digamos que si yo tuviese como embajador de mi imagen a Delia, la verdad es que... Pero no es una casualidad, no es una casualidad que sea Delia que hable de Irán, porque fue elegido en una época en que Irán estaba presidido por Ahmadinejad. O sea, que también es una... Hoy The Wall Street Journal dice que la muerte de Nisman está directamente relacionado a Irán, a la muerte de Nisman. Sí, bueno, pero también... O sea, digamos que el problema de aquí es que hay mucho, se puede, digamos, entrar en muchas conjeturas geopolíticas, pero digamos que la materialidad, si vamos al caso AMIA, que no es la muerte de Nisman, que es otra cosa que se produjo en 1994 y que sigue impune con 85 personas asesinadas cobardemente, la materialidad del crimen es el hecho de autores argentinos bien criollos y probablemente y más que seguramente con un financiamiento del Hezbollah, pero del cual no se sabe porque muchas veces precisamente por los estereotipos argentinos se confunde el Hezbollah quien lo financiaba, si era Siria, si era Líbano, si era Irán en ese momento, son otras cosas. Gato, Delia acaba de volver a tuitear. Luis Delia en su prolífica cuenta de Twitter la mantenía callada desde hacía varios días, desde que estalló la denuncia y luego la posterior muerte de Nisman. Acaba de tuitear después de la cadena nacional de la presidenta. Dijo: fue una anticipación profética haberle dicho a Clarín que era una pistola en la cabeza de la democracia. Esto lo dice entre comillas. Y después abajo pone Lagomarsino igual Clarín. Insisto, fue una anticipación profética, es muy fuerte lo que acaba de tuitear Delia. Fue una anticipación profética haberle dicho a Clarín que era una pistola en la cabeza de la democracia argentina. Y abajo, Lagomarsino igual Clarín. Está retomando las palabras de Cristina Kirchner en cadena nacional, pero agregándole un lamentablemente mucha gente piensa como él y mucha gente piensa como él dentro de las fuerzas. Y entre otros dentro de la propia de lo que ha sido la propia CIDE y ahora Secretaría de Inteligencia. A ver, está Galeb Moussa, que es presidente de la colectividad árabe argentina. Gracias por venir, en Buenos Aires, sí. Gracias por venir, Galeb. ¿Cómo están viviendo ustedes? ¿Se sienten estigmatizados, se sienten perseguidos con todo esto que los ponen permanentemente en foco? Hace 20 años que estamos siendo perseguidos, estigmatizados. Y obviamente todo el foco está puesto sobre nosotros permanentemente. Cualquier actividad que uno haga, siempre la están relacionando con alguna otra cosa o te están inventando alguna operación de prensa o algo por el estilo. Me ha pasado a mí en Infobae y nos ha pasado a varios. Y desde hace muchísimo tiempo nos investigan y nos persiguen y nos pinchan los teléfonos y cosas raras. Y estamos en un total estado de indefensión porque a nosotros realmente, siendo ciudadanos argentinos que profesamos otra fe como es la musulmana, muy pocos nos toman en cuenta.
Esa es una realidad que se puede probar de todas las maneras posibles. Y más allá del tema de las imputaciones que Nisman en su momento había hecho, poniendo el foco en los iraníes, acusándolo de haber sido los protagonistas de la voladura de la AMIA, sobre la denuncia que el fiscal hace cuando lo ponen a Khalil allí como eje de las relaciones con Delia, con Esteche o con otros funcionarios del gobierno, como lo pone, prácticamente lo presenta como casi un embajador en la sombra o con poder de negociación ante Irán. Sí, no. Khalil es un dirigente comunitario que se ha preocupado, al igual que otros dirigentes comunitarios, de que a nuestra comunidad no se la estigmatice más, porque fue recontra investigada y llegaron a la conclusión de que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver con el atentado de la AMIA, que nosotros también queremos que se haga justicia, que se sepa quiénes fueron los responsables, porque de esa manera nosotros vamos a ser limpiados de alguna manera. Pero igualmente ahora nos volvieron a echar otro camión de lodo encima. No, Irán tiene sus canales oficiales para tener un diálogo con otro Estado, no necesita interlocutores menores como para llevar adelante tan delicada negociación como es la del memorando y la de tratar de reactivar la causa AMIA, una causa que estuvo paralizada. ¿Pero qué era entonces? ¿Un falso influyente, Khalil? Porque, digamos, de las escuchas pocas que se han conocido, es como que se muestra con poder de negociación. No, yo no digo un falso influyente, ¿en qué sentido? Es un hombre influyente dentro de la comunidad. Ahora, tenía nexos con el gobierno de Irán, capaz de llegar a actuar con el gobierno argentino. Tenía nexos con la República Islámica de Irán. Él tenía nexos pero con el área Rabbani. No. Sí, lógico, yo también. Bueno, pero Rabbani justamente es uno de los acusados de ser como un poco el ideólogo de la voladura. Claro, pero esto ya lo dijimos en innumerable cantidad de veces. Nosotros creemos en su inocencia porque lo conocemos, es un líder religioso, espiritual para nosotros, un guía religioso y espiritual para nosotros. El contacto con la República Islámica de Irán que se tiene es por una identificación religiosa, pertenecemos a la misma escuela de pensamiento, que es dentro del Islam la escuela chiita, y con quien tenemos intercambios culturales, por ejemplo, los libros traducidos al castellano de muchísimos autores y de sabios islámicos, para que nosotros podamos aprender mucho más sobre nuestra fe y sobre nuestra identidad religiosa. Ahora, ¿por qué? No sé. ¿Puedo hacer una pequeña corrección? Porque más allá de la posible o no, protagonismo de Rabbani en el masacre, digamos, en el acto terrorista de la AMIA en 1994, mismo si no fuese culpable de ese atentado, Rabbani es un antisemita que hacía discursos incendiarios en Buenos Aires en esa época. Con eso, y de eso hay, digamos, ¿qué es un antisemita? hay, por Perdón, ejemplo, primero definamos la palabra antisemita. No, digamos que hay videos que están en YouTube que tienen que ver, que han sido filmados en la confitería El Molino, por ejemplo, que son clarísimos, claro, y que no dejan absolutamente... Está en el marco de las actividades del Estado de Israel en la ocupación del pueblo palestino. Ahora, no, va mucho más allá que eso, es muy explícito, digamos que está fuera de eje, pero había, digamos, una retórica antisemita que no cabía la menor duda, digamos, pero estamos un poco fuera del eje, pero solo que no podía dejar de decir que no es un guía espiritual. No se puede decir que es un guía espiritual, digamos, porque es una persona que tiene un protagonismo de una índole que de espiritual no tiene nada. O sea, si no decir que al-Baghdadi es musulmana. No, yo no, yo soy totalmente atea. No, yo también, sí, bueno, no sé si usted ha leído la 114 surah, yo lo he hecho, y quiero decir que sé que es el Alcorán, estuve en Irán, o sea que no hablo desde el desconocimiento, he estado en muchos países musulmanes. Eso lo hace una sabia islámica, no, gracias a Dios no lo soy. Por haber leído las 114 suras o capítulos del Corán, pero usted no puede decir que Rabbani era un guía espiritual, mismo si estamos fuera del eje, porque la verdad es que para poder interpretar el Corán, y usted por haber leído 114 capítulos del Corán en idioma castellano, que no tiene absolutamente nada que ver, o al menos no se puede comparar con su original en árabe. Lo que pasa es que pretende discutir la cuestión del Corán. Estamos en 2014, o sea, digamos, 2015, perdón, tengo que ponerme a la página,
Y en 2015 no hayamos registros, videos, etcétera. O sea, no se puede hablar de Rabani como si fuese un personaje que hubiese existido en la época del Egidio. Hay constancia de los dichos de Rabani, o sea que más allá, digamos, del protagonismo de lo que pasó en 1994, no se puede presentar a ese personaje como un mero guía espiritual, porque es más, yo le diría que ese mismo personaje en el Irán contemporáneo, que probablemente es el Irán que a usted no le gusta, que es el Irán de Hassan Rouhani y de todos los jóvenes que hicieron la revolución del 2009, a usted ese tipo de discurso de Rabbani que tuvo aquí en Buenos Aires es un discurso que es repudiado. 15 años estuvo Sheikh Rabbani conduciendo la mezquita Tawhid, lo único que enseñó fue Islam. Siempre fue pública la posición respecto a las acciones del Estado de Israel con respecto a los palestinos, con respecto a los libaneses, con respecto a la ocupación de varios países de la zona, y eso es una posición política. Que usted diga que es un antisemita es otra cuestión. Yo también puedo decir que los israelíes son antisemitas por andar matando semitas como son los palestinos y los libaneses. Son cuestiones de visiones, son cuestiones de ópticas. Ahora, lo que hay una pregunta, digamos, acá que en forma reiterada se hace, es por qué si los imputados por Nisman, ustedes dicen y desde Irán dicen son inocentes, no se han prestado nunca ante la justicia a venir y a declarar. Es sencillo, Gustavo, es sencillo, porque la Constitución iraní no permite que ninguno de sus ciudadanos no entrega a ninguno de sus ciudadanos. Por eso la presidenta explicó esta noche, se hizo el memorándum para que se tome declaración en Irán. No es el único país. También Brasil tiene esa misma legislación lo dijo esta noche la presidenta. A sus ciudadanos. Por otro lado, está sobradamente probado que la acusación a Irán proviene de un informe elaborado por la Central de Inteligencia norteamericana en colaboración con el Mossad. Es un informe súper confidencial que no se podía mostrar, que nunca lo quisieron mostrar. Lo dijo el doctor Lavaqué, creo que te lo dijo a vos. Sí, se lo dijo acá la semana pasada. Dijo que estaba en el expediente. Está en el expediente, que lo vio, que tuvo que firmar un convenio de confidencialidad. Por lo tanto, no es un invento traído de los pelos ni nada por el estilo, ni teorías conspirativas. Lo dice Mullen también en un documental de Carlos de Napoli, cómo Estiuso ordenaba al testigo C qué era lo que tenía que decir, muchas irregularidades en la causa AMIA, y que realmente le habían ordenado no investigar otra pista que no sea de iraní. En aquel momento, como bien dijo la colega Teresa, era el demonio, había que demonizarlo, había que ir sobre Irán. Hoy hay diálogo entre Estados Unidos, Gran Bretaña e Irán, y las cosas han dado otro giro en materia de política internacional. Doctora, le consulto, usted, digamos, lo hablábamos con Pablo recién, en este desarrollo de la causa, ¿qué nota que falta para despejar o para poner una hipótesis por parte de la justicia, si fue suicidio, si fue asesinato, si fue suicidio inducido? Bueno, lamentablemente no tenemos expertos en análisis de patrones de sangre en Argentina. Todos los que hemos hecho los cursos lo hicimos más bien por una cuestión de hobby y no por una cuestión de que sea nuestro entrenamiento específico. Pero, por ejemplo, esto que mencionan, que hay un patrón de sangre en el espejo del baño y que corresponde con la mano y el brazo, es muy típico que la sangre, cuando tiene un orificio de salida, tiene que generar un orificio de salida, no hay en este caso, pero hay un orificio de entrada que va a generar un blowback. Vas a tener que tener una concordancia entre el patrón, que tiene que estar muy cerca de la persona de la pared para generar esto, que existe en la pared, concordancia con la mano, tiene que estar interrumpido por la mano, justamente porque la mano va a ser como una especie de pared interrumpiendo, y el patrón de las manchas de sangre tiene que ser de alta velocidad, que tiene un tamaño y una estructura específica. O sea, esto es un trabajo muy fácil de hacer y que también corrobora a falta de tendrían que haber hecho ADN del arma para ver si tenía ADN de la persona que se acusa, pero no es solamente el resto de la declaración, es un elemento, pero tenemos otros. Ahora, no sé si no lo han hecho, porque también no tenemos poca información que se menciona, o si lo han hecho y no lo han informado aún. Vamos a ver dudas, certezas, lo que se ha avanzado, lo que queda de la causa, así también complementamos la información con Pablo Berco.
Decíamos que hay algunas cosas que faltan. Faltan los estudios toxicológicos, faltan los cruces de llamada de celular, pero hay algunas certezas. Y acá tratamos de pasarlas en limpio con la producción. La primera, ¿qué es lo que se sabe? Murió en el acto, fue un solo disparo. No se sabe lo que caratura la causa, justamente. Fue suicidio, suicidio inducido o asesinato. Por ahora lo único que sabemos es muerte dudosa. Luego, la madre. La madre encontró el cuerpo, fue la que estaba allí. Ahora, ¿por qué volvió el fiscal antes de Europa? Allí la exmujer Sandra Arroyo Salgado, en su declaración, además de haberse presentado ella misma como querellante en nombre de sus hijas y de su suegra, en su declaración dijo, volvió por trabajo. Por trabajo. Todavía no está claro quién le había dicho qué, o si ocurrió como la presidenta dijo en la cadena nacional hace un rato, que había vuelto para hacer la presentación que hizo en medio de la conmoción generada por los atentados a Charlie Hebdo en Francia. ¿Qué se sabe? La bala extraída pertenecía al arma encontrada. Claro, no se sabe el móvil de la muerte, casi una perogrullada a esta altura, pero importante preguntárselo. ¿Qué más? ¿Qué no se sabe? Lo que no se sabe es por qué pidió esa Versa Thunder calibre 22 prestada, pero sí se sabe a partir de hoy que fue disparada a 1 centímetro de la cabeza. ¿Qué más? Los rastros de explosivos que no aparecieron. ¿Fue Lagomarsino la última persona que vio con vida a Nisman en ese momento en el que le entregaba aquella arma, la calibre 22? Volvemos a Lagomarsino aquí. Este hombre, el hombre que, bueno, trabajaba para la Fiscalía cobrando 40.000 pesos por mes, facturándoselos, prestándole un servicio que no quedaba del todo claro cuál era, porque era un servicio informático, pero a toda hora, según relataron algunos de los testigos de la causa. ¿Cuál es un servicio informático que se presta a toda hora? Bueno, Diego Lagomarsino le prestó el arma, eso se sabe. Ahora, ¿por qué estuvo tanto tiempo sin custodia el fiscal? ¿Qué es lo que llevó a que Benítez, ese custodio que lo conocía tanto, le dijera esto de comprate una pistola porque de esa manera vas a estar más seguro que con un revólver, pero yo no te la voy a dar, hacelo luego? Bueno, dudas que siguen multiplicándose. Esto, que ya medio que quedó detrás, porque hace 10 días que se suman y se suman nuevas evidencias o nuevas preguntas, más bien. Una nota para la empleada, una lista que dijo un dirigente de la comunidad judía que se había encontrado en su escritorio durante los primeros allanamientos. Esa nota para la empleada supuestamente era para las compras del lunes. El domingo había aparecido muerto. Las compras del lunes, alguien que se va a suicidar evidentemente no las planea, pero tampoco es algo concluyente eso, es lo que se sabe. Lo que no se sabe es por qué los custodios demoraron tanto en denunciar las irregularidades, en denunciar una situación de peligro de la persona a quien tenían que custodiar. Y además, esos mismos custodios tenían que estar abajo, se contradicen ahora en sus declaraciones. Tenían que estar abajo. Teresita, ¿no? No queda claro. Última, mensajes a familiares y amigos. Se sabe que los hubo, se conoce un WhatsApp general que hizo el fiscal avisando por qué había vuelto, diciendo hay cosas que no se eligen, situaciones en las cuales uno se ve involucrado, como si fuera una fatalidad. Esto dictaba, vaya a saber por qué, porque lo único que distinguía aquel contexto del contexto en el cual decide irse con su hija por los 15 años a Europa. Bueno, ahí el último mensaje, digamos, cuando muchos dicen que no hubo un mensaje final, pero se puede tomar como ese mensaje final el que envía en WhatsApp, ¿no? Sí, pero nada que ver con una carta suicida, Gato. ¿Cómo? Nada que ver con una carta suicida. Era una carta donde al revés decía, me voy a meter en una fuerte. Digo, fue el último mensaje que he tomado, porque él también habla ahí de un momento que se le presenta, que nadie determina los momentos para actuar, que saben por qué lo hace, que él sabe que cómo actúa. Digamos, es el último mensaje, a eso me refiero, ¿no? Claro, pero no es una carta suicida ni muchísimo menos. No estoy refiriéndome a eso, estoy refiriéndome que todo lo que se pregunta en mensaje, el último mensaje de él fue ese, donde también en algún momento toma hasta casi un tono épico en lo que él indica. El último, por lo menos colectivo, el último mensaje que le mandó a mucha gente. Se sabe, no sé si habrá otro en la computadora o algo, eso no le ha dicho nada a la justicia todavía. Eso está
en lo que no se sabe. Además de por qué no llamaron al 911 los custodios de la Policía Federal, y además había aparecido luego el secretario de Seguridad Sergio Berni sin gran explicación, lo que no se sabe es con quién más se comunicó, y esta es la última placa, con quién más se comunicó por última vez el fiscal, que venía hablando hasta el sábado a la tarde. Yo conozco colegas, periodistas, que el sábado habían tenido alguna comunicación con él. Luego la comunicación que puede haber tenido más adelante con otras personas que no fueran precisamente periodistas, sino que más bien pueden ser espías, es lo que me parece puede llegar a desentrañar todos estos incógnitos. Está bien, pero la fiscal dice que no va a llamar justamente a los espías que pueden dar algún tipo de información extra que todavía nosotros no conocemos. Eso es lo que... Bueno, ahí está también el kit de la cuestión. Hay que ver cómo impacta, Gato, esta reforma. Si Nisman durante tantos años trabajó en forma codo a codo con este uso, yo creo que hoy la justicia lo puede llamar como testigo para ver qué puede aportar en los últimos días o en las últimas semanas del conocimiento que tenían. Me parece que la justicia va a llamar a declarar, me parece, por la información que tengo. Lo que no quieren es politizar el tema, una investigación que en definitiva en la justicia tienen que manejarlo como una investigación criminal, como lo que es, ¿sí? Más allá de las interpretaciones y presunciones y las intencionalidades a partir de una muerte. Después, pero si la fiscal, Paulo, a ver, yo voy a esto. Si la fiscal está diciendo, pide públicamente que todas aquellas personas que tuvieron contacto con el fiscal al último momento, por favor, vayan a dar la información, ¿quién más que Estiuso puede dar una información sobre cómo actuaba o qué pasaba? Pero no lo llamó, no lo va a llamar, ¿quién sabe? Ella dijo que no lo va a llamar. Sí, bueno, lo dijo públicamente. Sí, no es como una invitación a tomar el té, lo debes citar. Bueno, por eso. Está bien, pero ella le preguntaron y dijo no. No por ahora. No por ahora, no. Pero él no está acá, además. No se sabe. Pero en realidad nadie sabe. Pero a ver, ¿a usted no cree que puede ser una pieza fundamental? Totalmente. ¿Estiuso? Pero totalmente, más que la madre de él. Porque era mucho más cercano con él. Por eso, a mí me parece que es una pieza fundamental, sobre todo cuando se está hablando de que, lo acaba de denunciar la presidenta, la CIDE bombardeaba con información, le daba información falsa, dijo la propia presidenta recién, a un fiscal que presentaba tamaña, ¿cómo no lo van a citar a Estiuso? Y sobre todo cuando Canico Bacorral, el juez de la causa, dice que Nisman, en vez de ser el instructor de la causa, era el instruido por Estiuso. Pero no lo citó, no lo va a citar. Que eso es una vergüenza que lo diga Canico Bacorral. Para mí no lo nombra por no nombrarlo. Sí, porque ve una intencionalidad en mencionar. Cuando sacamos de la justicia la intencionalidad de mencionar o no a un agente de inteligencia, tiene algún tipo de implicancia política. Me parece que la justicia, la fiscal lo que está haciendo, si lo va a llamar, pero por otro lado. Sí, sin utilizarlo a esa convocatoria con una intencionalidad política, me parece. Al igual que el tema de los custodios, ¿no? Que se habla tanto de los custodios. Lo que se ve claramente que el sistema de seguridad que tenía, tanto el del edificio como la custodia personal de la Federal, era un caos. Era un caos la custodia. Lo que le interesa en este caso a la investigación es que si ese caos de la custodia tiene que ver con el resultado, no. Si no tiene que ver con el resultado, es para sanciones de 4 o 5 que no cumplían con su trabajo. El tema es si tiene que ver con el resultado. Ahí ya es otro tema. Obvio. ¿Sí? Bueno, les agradezco obviamente a todos la participación. Vamos a una breve pausa y enseguida nos metemos con el tema político, el anuncio de la presidenta formulada esta noche de enviar al Parlamento Nacional un proyecto de ley que marca la disolución de la Secretaría de Inteligencia del Estado y convocando también las sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero para tocar este proyecto de ley.